vamos a ver aquí en cuanto a José y cómo él perdona y cómo Dios lo usa, no tiene que ver solamente con él y sus hermanos, sino inmediatamente, sino también con todo el pueblo de Dios y la venida del Mesías. Voy a leer estos versículos y les voy a suplicar que me permitan leer desde el versículo 14, que le da el contexto a los versículos 20 y 21 que vamos a enfocarnos. Dice así la palabra de Dios. Después de haber enterrado a Jacob, el papá, José regresó a Egipto junto con sus hermanos, porque habían salido de Egipto a enterrarlo, y todos los que lo habían acompañado al entierro de su padre. Pero ahora que su padre había muerto, los hermanos de José tuvieron temor y se decían, ahora José mostrará su enojo, y noten esto, y se vengará por todo el mal que le hicimos. Entonces enviaron a José un mensaje que decía, antes de morir tu padre nos mandó que te dijéramos, por favor perdona a tus hermanos por el gran mal que te hicieron, por el pecado de haberte tratado con tanta crueldad. Por eso nosotros, los siervos del Dios de tu Padre, te suplicamos que perdones nuestro pecado. Cuando José recibió el mensaje, perdió el control y se echó a llorar. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Vamos a orar, por favor. Padre nuestro, gracias por esta palabra buena y el ejemplo de José perdonando a sus hermanos. Te suplicamos por Jesucristo tu ayuda ahora. Que tú vengas y nos ayudes a ser precisos, que me ayude a comunicar la verdad con ternura, con precisión, y que tú lo uses para hablar al corazón de aquellos que tú has traído esta mañana aquí. Que esto sea de bien para cada uno, en el nombre de Jesús. Amén. El mal que nos rodea, todo el mal que nos rodea, está conectado con el pecado. Hay una posición que enfatizamos, que creemos, en cuanto a la realidad del mal. Hay una postura reformada en la historia de la iglesia, pueden ver lo que eso significa, un grupo de hombres que vinieron a la escritura, que dice, el hombre está sujeto, esclavo del pecado y no puede escoger el bien. El hombre tiene una depravación natural y su tendencia es al mal. Tiene sentido. Si usted le pone a un perro un plato de ensalada y un mulo o un hueso de, póngale ahí un hueso de pavo grande, esos mulos grandes, aunque esté sucio el hueso, ¿qué creen que va a escoger aunque la ensalada esté bien decoradita? El hueso, porque su naturaleza lo lleva ahí. El hombre por su naturaleza caída en el pecado tiende a eso. A nadie enseña a los hijos a mentir, pero mienten. En tal sentido, el hombre no escoge esto. El hombre no escoge el bien. Ahora, cuando alguien hace el bien es porque Dios lo mueve a eso en su gracia común. Pero hay otra postura, también identificada como la postura arminiana, que dice que sí, el hombre puede escoger. Y el hombre puede escoger una cosa y otra, pero eso despoja hasta cierto punto a Dios del control, lo que decía nuestra hermana. Si usted y yo creemos en un Dios que tiene control de todo, entonces nosotros tenemos que pensar que el hombre va a actuar bajo el decreto de Dios, porque Dios tiene un plan con todo. Si creemos eso a la luz de la palabra de Dios y la abundante evidencia al respecto, entonces podemos hallar consuelo en que cualquier cosa que nos venga, Dios tiene control. Cualquier cosa que nos pase, Dios la ha ordenado. En ese sentido, nosotros entendemos que hay momentos donde la vida parece que todo está fuera de control. Yo no sé si a usted le ha pasado eso. Usted dice como, wow,
¿Qué está pasando aquí? Óyeme, yo me he manejado de esta manera, he hecho esto, y sin embargo, mira lo que me estoy encontrando. ¿Qué mal he hecho para encontrarme esto? Y cuando nosotros lo vemos así y sacamos a Dios del cuadro, podemos caer en depresión, en desesperación. Porque la cosa no funciona así desde la perspectiva de Dios. No hay uno más justo que haya pisado la tierra que Jesucristo y murió como un criminal en la cruz. Entonces, no siempre podemos ver lo que yo he hecho y lo que me merezco y en función de lo que he recibido. No, tenemos que pensar en función de lo que decía nuestra hermana. Mi vida está asociada con Dios y yo vivo aquí para reflejar a Dios. Y a veces el sufrimiento es la mejor manera de reflejar la realidad de Dios. En ese sentido, José pasó por un sufrimiento extraordinario y reflejó el poder de Dios en el perdón. Y yo necesito que ustedes entiendan, vamos a terminar esta serie la semana que viene, si Dios lo permite, hablando de la obediencia por principio asociado con el perdón. Pero hoy quisiera que miráramos tres cosas en la vida de José. Un mal admitido. Como les dije, el que perdona no se desentiende y dice, no, lo que me hiciste después de todo no me hizo daño. No, me hizo mucho daño. O sea, yo he sufrido lo que me has hecho. Es un mal admitido. Una mano reconocida. Dios ha hecho esto. Y finalmente, una misericordia demostrada, no solo de palabras. Vamos a verlo en el tiempo que nos queda y hoy les ruego a Dios que me ayude a terminarlo. Así que, hermanos, no me distraigan para yo poder concentrarme y terminar a tiempo. ¿Okay? Hay que buscar un culpable, desde Adán y Eva, acuérdense de eso. Siempre hay que buscar un culpable. Noten aquí, un mal admitido. Vean el texto. Dice Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal. Entiendan, miren cómo salieron las cosas. José llegó a Egipto y allí llegó a ser el segundo después del faraón y como consecuencia de eso protegió al pueblo. Nunca piensen que los hermanos lo odiaron pensando que algún día lo iban a vender y que él iba a llegar a Egipto para ser el segundo. No, en la mente de ellos nada más había una sola cosa. Vamos a deshacernos de José. Vamos a deshacernos de este hombre. Vamos a eliminar a nuestro hermano. Lo odiamos y no lo queremos en esta familia. Vamos a venderlo como esclavo. O sea, ellos pensaron mal y ellos actuaron mal. No había nada bueno en lo que ellos hacían. Y quiero decir que una de las cosas que distingue el perdón evangélico es, óigame, la conciencia de que me has hecho mal, la admisión, me has hecho mal, pero a pesar del mal que me has hecho, por la gracia de Dios, te perdono en el nombre de Jesús. Ese es el perdón evangélico. Me has hecho mal, pero yo te perdono. Y eso fue lo que hizo José. Vean algunas cosas que puedo señalarles de Génesis capítulo 41. Y vamos a estar un poquito aquí y allá. José está en Egipto, oigan ahora, fuera de la tierra prometida por Dios. Eso no es bueno. Luego lo encontramos sirviendo al faraón en lugar de servir a Jacob, su padre. Tampoco era bueno. Se casa con una mujer pagana. Y ustedes saben cuánto influyen las mujeres sobre los hombres. Se casó con una mujer pagana. Y eso tampoco fue bueno. Cuando Abraham le pidió a su siervo buscar una mujer, la buscó entre su pueblo. José estaba en una cultura diferente. Eso tampoco es bueno. Eso es inconveniente cuando usted tiene que aprender el idioma. Hay personas que viven aquí, y perdóneme si eso se aplica a usted, 30 años y no saben decir 7up. No aprenden inglés. José estaba en esa cultura diferente, estaba en una nación diferente. Además de esto, tenía que estar involucrándose con una cultura, con costumbres paganas no cristianas. Él sufrió además un cambio de nombre, como le pasó a Daniel. José estaba lejos de la comunidad del pacto, estaba separado de su familia, unido a una familia pagana, y sus hijos tampoco podían tener el privilegio de conocer a su papá y su papá disfrutar de sus propios hijos. O sea, entiendan que José estaba mal por culpa de sus hermanos. Noten el dolor que él tenía. En Génesis 42:21 dice aquí la palabra de Dios que sus hermanos reconocieron esto. Se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. O sea, cuando ellos lo tiraron en la cisterna, vieron en el rostro la angustia que él tenía y no hicieron caso. Él sufrió angustia. Antes de que viera a sus hermanos,
Cuando él le puso nombre a sus hijos, oigan los nombres. Ustedes saben que todos los nombres tienen historia. El suyo tiene que tener una historia, ¿verdad? Una combinación, me dijo una vez. Ok, el mío tiene una historia. No le voy a decir el por qué, ni qué hay detrás, pero cuando quiera se la cuento. Ahora mire qué hay. Cuando José le puso nombre a sus hijos, oigan los nombres. Al primogénito José le puso por nombre, dice Génesis 41:51, Manasés, porque dijo: Dios me ha hecho olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre. En otras palabras, aquella unión que yo tenía con la familia de donde me arrancaron, ya yo me olvidé, no porque lo borré, sino porque ya no estoy en esa situación de ansiedad y presión. Así le llamó al hijo, por eso. Al segundo hijo, entonces dice la Biblia, dice que le llamó Efraín, porque dijo: Dios me ha hecho fecundo en la tierra de mi aflicción. ¿Oyeron eso? Dios me ha prosperado en la tierra de mi aflicción. Esa era una tierra de aflicción para él, de tormento. Cuando él se encuentra con sus hermanos, Génesis 42:21 también, y ellos se dicen que recordaron aquello, dice aquí que uno de sus hermanos, Rubén, dijo: no pequen contra él, un muchacho, pero no me escucharon. Y dice entonces que ellos estaban hablando cuando él se presenta a sus hermanos, y ellos comenzaron a hablar allí en su lengua, y ellos pensaban que José no los estaba entendiendo. Y José entendía todo lo que ellos estaban hablando. Y dice la palabra de Dios que ellos dijeron: ahora vamos a rendir cuenta por su sangre. Y el versículo 24 de Génesis 42 dice: y se apartó José de su lado y lloró. O sea, José lloró y sufrió lo que sus hermanos le hicieron. Cuando volvió a encontrarse con sus hermanos, dice Génesis 45:1, que él no pudo contenerse y sacó la gente de la sala donde estaba. Y dice la palabra de Dios fielmente que después de que sacó a todos, perdió el control y se echó a llorar. Y lloraba con tanta fuerza que los egipcios podían oírlo. Y la noticia llegó pronto al palacio del faraón. O sea, se puso a dar gritos. O sea, la vida de José quedó marcada por esos hombres que le hicieron daño, y lloró y lloró y lloró y lloró, como usted llora por aquel que le ha hecho daño alguna vez. Claro que sí. Cuando vio a su padre también lloró, y aquí vimos como cuando sus hermanos le pidieron perdón todavía estaba llorando. En otras palabras, hermanos amados, miren, la vida de José fue una vida que comenzó con mucho gozo en su casa. Era un hijo amado por su papá, al tal grado que el papá le hizo una túnica de colores, pero eso generó la envidia de sus hermanos. Lo vendieron como esclavo y eso generó la tristeza, eso generó la depresión, eso generó una transformación en su corazón, y este hombre estuvo triste y muchas lágrimas marcaron su vida. Muchas lágrimas. Hemos visto una maldad admitida. Lo que hicieron estuvo mal. Y mire, yo no sé qué le han hecho a usted en su vida, pero si fue malo, usted tiene que decir: lo que hiciste estuvo mal. Ok, Dios lo ha cambiado a bien. Hoy estoy mejor. Me libraste. Pero lo que hiciste estuvo mal. Y de hecho me ha producido mucho dolor. Pero hay aquí una mano reconocida. Y esto es muy importante. La mano invisible de Dios. Miren el texto otra vez. Génesis 50:20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero miren ahora. Pero Dios. Repítame eso, por favor. Pero Dios. Pero Dios. Pero Dios, cada vez que usted ve un pero en la Biblia es como una bisagra. En otras palabras, yo voy por aquí y me ha ido mal por lo que ustedes me han hecho. Pero Dios, ahora viene entonces la obra de Dios. Pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Oigan su mente. Ustedes en su mente se propusieron mal, pero Dios lo dispuso para bien, para yo salvar a mucha gente. La historia de José nos enseña que la mano invisible de Dios gobierna todo, aún la maldad que nos han hecho a nosotros. ¿Alguna vez alguien le ha hecho daño? No quite la mano de Dios. Dios, ve a Dios ahí. Dios, la mano de Dios estaba detrás de eso. Pastor, pero fue muy malo, lo que le hicieron a José fue muy malo, pero él dice: Dios, la mano de Dios lo ordenó. Y déjeme decirle, no piense nunca que su vida es un error, que usted es un espécimen extraño en el universo, como que está aquí por accidente, sin sentido. No, toda nuestra vida, creemos, está en las manos de un Dios soberano, que aún nuestros cabellos los tiene contados. Y dice el Salmo 51, que él, 139, me formó
en las entrañas de mi madre. Y eso a mí me fascina, porque usted es externa e internamente el diseño de Dios. Así que no se sienta feo ni fea jamás, porque es el diseño de Dios. Noten ahora, José nos da una idea clara de lo que es la providencia de Dios. Yo sé que es una palabra que a veces usted la conoce como un nombre de un pueblo, pero mire, la palabra providencia significa ver de antemano. Dios vio de antemano y Dios guió todas las cosas soberanamente. Dice el pastor, ya que partió Sproul, enseña que Dios ve el fin o el propósito de lo que sucede en la vida. Él ve, y ahora miren, y ordena la meta final. Él ve y ordena la meta final. Así que Dios está activamente involucrado, moviendo la creación hacia esa meta. Todo lo mueve Dios en esa dirección. Y eso para mí es algo maravilloso y debe darnos paz de que Dios ordena todo lo que pasa alrededor de mi vida sin que haya un accidente fuera de su control, para su gloria, para mi bien. Él estaba consciente de la soberanía de Dios. Miren Génesis 45:4. Yo les voy a pedir si lo pueden proyectar. Génesis 45:4, para que vean conmigo la insistencia de Dios. Dios, Dios, Dios en toda su historia. Génesis 45:4 dice: por favor, acérquense, les dijo a sus hermanos. Entonces se acercaron y él volvió a decirles, eso es cuando él se estaba identificando con ellos: soy José, su hermano. Porque ellos no lo podían creer. Usted ha visto cosas que a veces usted no la puede creer. Ellos no podían creer que ese muchacho que vendieron allá ahora era el jefe segundo en Egipto. No lo podían creer lo que veían. Soy José, su hermano, a quien ustedes vendieron como esclavo en Egipto. Pero no se inquieten ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido. Miren, oigan bien, fue Dios quien me envió a este lugar antes que ustedes. ¿Entendieron bien? Fue Dios que me envió a este lugar antes que ustedes, a fin de preservarles la vida. Versículo 6. El hambre que ha azotado la tierra estos 2 últimos años durará otros 5 años más y no habrá ni siembra ni siega. Versículo 7, otra vez. Dios me hizo llegar antes que ustedes para salvarles la vida a ustedes, a su familia y preservar la vida de muchos más. Versículo 8. Por lo tanto, fue Dios quien me envió a este lugar y no ustedes. Y fue Él quien me hizo consejero, el faraón, administrador de su palacio. Dios me hizo lo que soy, gobernador de todo Egipto. Versículo 9. Ahora, apresúrense, regresen donde está mi padre y díganle: tu hijo José dice, Dios me ha hecho señor de toda la tierra en Egipto. ¿Ustedes entendieron eso? ¿Quién lo hizo lo que él era? Dios. ¿Por quién él llegó donde estaba? Por Dios. ¿Por quién usted ha llegado donde está? Eso no fue, no, pastor, yo tengo una forma en mi vida porque a mí cuando pequeño me hicieron aquello y aquel hombre es culpable. No, Dios. Y usted está ahora viviendo en los Estados Unidos, en Miami, Florida, por la voluntad de Dios. Nunca piense, no, fue que el cónsul me dio la visa. Eso es un medio que usa Dios. Dios. Y cuando usted vive sobre la base de la soberana providencia de Dios guiando todo, tiene consuelo. ¿Por qué? Porque no es un accidente. Dios, Dios, Dios y Dios. José entendió y aceptó la voluntad de Dios para su vida. Y yo le invito a usted también que haga lo mismo. Hay una maldad admitida, una mano reconocida. Fue Dios, fue Dios. Y ahora miren, una misericordia demostrada. Ustedes saben que decir, hacer el bien es fácil. Todo el mundo está dispuesto a hacerlo y es otra cosa. José hizo misericordia y la demostró. Versículo 20 otra vez de Génesis 50. No, versículo 20. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. Ahora oigan, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó.
¿Ustedes recuerdan una película que se llama La Cenicienta? ¿Algunos la vieron o no la han visto? Yo me imagino que todos han visto La Cenicienta aquí. Hay una versión interesantísima en donde la actriz está allí, ¿verdad? Y la historia termina de esta manera. Obviamente ustedes saben que la madrastra la maltrató, la despojó de todos sus bienes, la hizo una sirvienta. Entonces la frase termina, que la gente aplaude cuando ve esa frase de la película. Ella dice, no piense que yo le voy a hacer daño, simplemente la voy a tratar a usted de la misma manera en que usted me trató a mí. Y usted dice, ¡guau! Qué bueno, porque ella la hizo sufrir mucho, o sea, ya tú sabes. El punto es este, José ni siquiera hizo eso. José le dijo, mira, ustedes me hicieron mal. O sea, miren todo el mal que me han hecho. Pero no tengan miedo. No tengan miedo. Yo a ustedes los voy a cuidar. ¿Y saben lo que quería decir cuidar? Prácticamente los voy a mantener. Y no solamente a ustedes, sino también a sus hijos. Y hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. José le hizo bien a sus hermanos. Ahora quiero añadir algo rápido que es muy importante. Los que conocen la historia, y el tiempo no me permite leerla, está en Génesis 42, del 7 en adelante, se darán cuenta de que José primero, cuando los reconoció y ellos no reconocieron a José, José no se reveló a ellos inmediatamente. Él comenzó a tratar con ellos y le dijo, ustedes como que son espías. No, nosotros no. Imagínense, en ese tiempo decirle espía era como decir terrorista ahora en aduana. Nunca diga bomba, la palabra bomba cuando esté pasando por migración. Aunque sea bomba de matar insectos, nunca diga esa palabra, nunca. En avión no se juega con eso. Bueno, pues en ese momento decir espías era lo peor. Y él le dijo, ¿ustedes son espías? No, nosotros no. Y él diseñó un plan. Y cuando le dio lo que ellos vinieron a buscar, el grano, le puso su dinero en una de las bolsas y además le puso la copa de José de oro. Y cuando ellos abrieron y vieron eso, hizo, ay, estamos muertos, porque van a pensar que les robamos esto. Y todo eso fue un plan de José. Ahora usted dirá, ¿por qué José no los perdonó de una vez? Los abrazó y los recibió. ¿Por qué los sometió a esa prueba? Se quedó con un hermano y mandó a buscar a su hermano menor. Miren, quiero aclarar algo. Una cosa es el otorgar perdón, lo cual debemos hacer inmediatamente. Pero ahora oigan por favor, la restauración de la relación puede tomar tiempo y a lo mejor quizás nunca se restaura. ¿Qué quiere decir eso? Una mujer fue abusada, maltratada, golpeada y todo lo que usted le quiera poner ahí por un hombre casado. Finalmente se separan, ella es liberada y ella se convierte. Le preguntan, ¿tú lo perdonas? Claro que sí. Entonces él no puede llegar esa tarde con sus maletas. No, espérate, aquí hay un proceso de restauración. Vamos a ver cómo arreglamos el asunto, dónde está el corazón de este hombre. Porque yo lo perdono completamente. Pero eso no quiere decir que la restauración es inmediatamente. Puede que eso tome tiempo y puede que nunca puedan volver a juntarse. Solo Dios lo sabrá. Pero eso no quita el perdón en mi corazón. Espero que eso esté claro. Y no puedo ampliar mucho ahora. ¿Ok? La restauración toma tiempo. En ese sentido, mis queridos hermanos, el perdón se concede, aunque el otro no pida perdón, como hizo José, argumenta a favor de ellos y se dedica a hacerle bien en amor. Eso hizo José y por razón del tiempo hasta aquí puedo y debo parar. Lo que José hizo no es posible hacerlo sin el poder y la gracia de Dios. Nadie lo puede hacer. Nosotros no olvidamos. Más aún, óigame ahora, nosotros no solo no olvidamos, sino que nosotros respondemos a los estímulos de la vida. Nosotros somos así, Dios nos creó así. Los estímulos producen respuestas. Y hay personas que cuando usted la ve, usted se alegra. Pero hay personas que cuando usted la ve se entristece y se desespera. En tal sentido, cuando alguien le ha hecho daño, los pensamientos de venganza, los pensamientos de no poder responder apropiadamente van a llenar su mente y su corazón. Y es ahí donde usted tiene que pedirle a Dios, ayúdame, Señor, ayúdame a honrarte y a responder como yo debo. Yo no puedo, pero ayúdame tú, ten misericordia de mí. Conocí la historia de una joven cuando llegamos a Chicago. Esa joven había tenido problemas serios con el hombre que vivía, que era su marido, no sé qué era. El asunto es que cuando yo llegué al momento de la escena,
la policía estaba allí sacando el cadáver de ella porque él la había finalmente asesinado. ¿Qué pasó ahí? Cuando me enteré, bueno, ella lo perdonó, hasta que él la mató. Entonces entienda algo, sí debemos perdonar y debemos pedir a Dios la ayuda, pero también pedirle a Dios la sabiduría, cómo manejar esta situación, para ver cómo yo restauro la relación y hacerlo con sabiduría. José le hizo el bien a ellos, sabiendo que todo lo que había sucedido venía de Dios. Oró a Dios para que le diera la gracia, pero también, oiga ahora, vio a Dios en el cuadro. Proverbios 3, 5 y 6 dice eso. Confía en Jehová, ponga su nombre ahí. Confía tú en Jehová con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus caminos, tus sendas. La idea es esta. Lo que me ha pasado a mí no ha sido un accidente. Dios ha estado aquí. Yo no lo puedo ver, pero yo le ruego a Él que abra mis ojos y me ayude a verlo a Él en medio de todo esto y que yo pueda perdonar y que yo pueda tener paz en mi corazón. Esa es la cosa. Y sin duda alguna, José así lo hizo. Si alguien no puede perdonar, entiéndame ahora, humíllese delante de Dios y dígale a Dios, yo no puedo, ayúdame. Jesús andaba caminando en su ministerio y se encontró un hombre que tenía a su hijo enfermo y ese hombre vino rogándole, Señor, sana a mi hijo, Señor, sánalo. El Señor lo vio y le dijo, mira, para el que cree, todo es posible. ¿Tú crees? Sí, Señor, yo creo. Pero ahí la conciencia le dijo, ¿tú crees? Y él dijo, no, yo no creo. Le dijo, Señor, ayúdame en mi incredulidad. Y Jesús lo ayudó. Puede que tú pienses, yo no tengo la fuerza para perdonar. Pídeselo a Dios entonces. Dame la fuerza para perdonar. Dame la voluntad para perdonar. Hay héroes de la fe que yo les animo a que ustedes conozcan. Uno de ellos es Corrie ten Boom. ¿Cuántos han oído hablar de esa mujer? Corrie ten Boom. Pocas manos. Bueno, pues se la voy a presentar. Corrie ten Boom, holandesa, cuando los nazis comenzaron a recoger los judíos. En Holanda habían unos 115,000 judíos. Y después que terminó la matanza de este hombre, quedaron 8,000. Fueron millones que arrasó Adolfo Hitler. Ella, Corrie ten Boom, en su casa recibió a algunos judíos y los escondían. Un día llegó un hombre a su casa y le dijeron, mira, te buscan, Connie. Y ella bajó, se puso encima de la pijama, se puso una ropa. Y cuando bajó a ver a este hombre, y se presentó delante de él, sencillamente le dijo, ¿qué puedo servirle? Y el hombre le dijo, bueno, mire, es que mi esposa se la llevaron por confusión y yo tengo que rescatarla, necesito 600 chelines. Ella dijo, pero nosotros tenemos un negocio aquí de relojes, nosotros no tenemos dinero, no somos banco. Y él le dijo, sí, pero yo necesito que usted me ayude porque no tengo dónde ir. Y ella entonces, al ver lo que pasaba, estaba cansada, no se sentía bien, le dijo, hablamos luego. Y ella se preparó para hacerle el cheque a este hombre. Poco después llegó allí la Gestapo a su casa. Ese hombre la había, ¿cómo se dice esto? Traicionado. Era mentira. Él lo que quería era simplemente engañarla. Y ella fue llevada a un campo de concentración con su hermana. Y un día, ya pasada la guerra, la invitaron a Alemania a testificar. Y una de las cosas que ella hablaba siempre era del perdón. Porque ese hombre que la traicionó, la engañó, ella lo llegó a perdonar. Pero permítame compartirle la historia de ella escrita en sus propias palabras. Sean pacientes. Fue en la iglesia de Múnich y allí había un hombre calvo y corpulento con un abrigo gris y un sombrero de fieltro marrón agarrado entre las manos. La gente salía de la sala en la que acababa de hablar, avanzando en las hileras de la silla de madera hacia la puerta. En 1947 yo había llegado a Holanda y estaba allí en la derrotada Alemania predicando sobre el perdón, el Dios que perdona. Pero yo necesitaba oír mucho más ese mensaje, aunque yo misma lo compartía. Tal vez porque
Cuando confesamos nuestros pecados, yo decía, Dios los arroja al océano más profundo, desapareciendo. Y en medio de esto, dice ella, lo vi, abriéndose paso entre los demás. En un momento vi el abrigo, el sombrero marrón, y al siguiente un uniforme azul y una gorra con visera, con su calavera y sus huesos cruzados, y todo volvió de golpe. La enorme habitación con sus duras luces de techo, el patético montón de vestidos y zapatos en el centro del suelo, la vergüenza de pasar desnuda delante de ese hombre, y él estaba ahí en la iglesia. Recuerdo a mi hermana Betsy, cómo se le veían las costillas debajo de la piel, qué delgada estaba. Y habíamos sido arrestadas juntas. Y en otro momento ella cuenta cómo murió su hermana. Y la noche antes la hermana le dijo, no hay un pozo tan profundo en que estemos que el amor de Dios no pueda llegar allá. Eso fue lo último que le dijo. Después murió. El asunto es que cuando ella estaba allí, ese hombre, en lugar de irse con los demás, porque cuando ella habló del perdón y que debemos perdonarla, se vació todo, pero ese hombre venía hacia ella. Y cuando ella lo vio, lo identificó. Ahí estaba este hombre. Él había estado como los que me torturaron. Él era uno de los que me habían torturado en el campo de concentración de Ravensbrück. ¿Y sabe qué? Este hombre se le acercó a ella, habiendo sido su verdugo, le extendió la mano y le dijo, ¿me perdonas? Pero él no se imaginaba quién era ella. Simplemente él sabía que ella había estado en un campo de concentración, pero ella sí lo identificó. Ella dijo, tú eras uno de los que a mí y a mi hermana nos castigaste. Y él le extendió la mano y ella estuvo ahí vacilando y dijo, este hombre no se acuerda de mí, él no sabe el daño que me hizo a mí y a mi hermana donde ella murió. Y en ese dilema dice la palabra de Dios que él volvió a repetirle, ¿me perdonas? Yo sé que hice mucha maldad, ¿me perdonas? Y ella oró a Dios. Y después de orar a Dios, y lo voy a continuar la semana que viene, pero después que ella oró a Dios, dijo, grité y le dijo, te perdono, mi hermano, con todo mi corazón. Y concluye diciendo, nunca había conocido el amor de Dios tan intensamente como entonces. Gloria a Dios, gloria a Dios. Jesucristo es un gran Salvador que nos transforma después de habernos perdonado para que podamos perdonar a otros. Vamos a orar. Padre Santo, al leer estas cosas nos humillamos ante ti y te pedimos perdón, perdón porque sabemos que contra ti hemos pecado y nuestro corazón muchas veces está airado contra ti por lo que has hecho, porque no lo evitaste, porque vemos a otros que no han pasado lo que nosotros hemos pasado. Pero ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a ser libres de la amargura. Perdónanos, 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 perdónanos. Y ayúdanos a poder perdonar a otros como tú nos has perdonado y que otros vean que tú eres real.